Buenos días, bien llegados. Esto es Opinión Pública del miércoles 26 de julio del 2023. Por supuesto, aquí presentaré a ustedes las notas que son tendencia, las notas que habrán de escribir la historia. Sea usted, hoy compartiré con usted la entrevista que hice al licenciado Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte, en donde habremos de conocer al funcionario, pero sobre todo al hombre, y por supuesto, conoceremos parte de las entretelas de esta importante secretaría, que mucho tiene que ver y que de hecho sostiene la gobernabilidad en el Estado. Al toro por los cuernos quise llamar a este primer segmento de la entrevista con Aquiles Espinosa, pero vamos a la entrevista. Y bueno, este es un primer segmento que sin lugar a dudas nos muestra en toda su realidad y su crudeza la estructura moral de un hombre excepcional que gusta de llamar sin ambajes a las cosas, los tiempos y a las acciones por su nombre. Al toro por los cuernos, y que desde luego nos anuncia también un segundo segmento de esta entrevista que habremos de compartir también mañana y así sucesivamente. Esto, por supuesto, es Opinión Pública de nueva cuenta en esto que es la búsqueda de la opinión de usted. El tema de hoy, le quiero agradecer principalmente la atención del licenciado Aquiles Espinosa García, que lo recibe justamente aquí en sus oficinas, en las oficinas de esta secretaría a su cargo, secretaría muy polémica, pero antes que nada, déjenme quiero agradecer, licenciado, muchas gracias por tenernos aquí en su espacio, en el corazón de la secretaría. Para nosotros la Secretaría de Transporte, así la conocimos hace mucho, claro, crecen las responsabilidades y también el nombre. Efectivamente, pues primero agradecer a Rodolfo que nos permita llegar a su amplio auditorio, y enseguida pues es un privilegio para mí tenerlo aquí, a un gran periodista, un gran comunicador. Muchas gracias, licenciado. De esto yo agradezco, por supuesto, la buena referencia. Hablar de Tuxtla Gutiérrez, hablar de Chiapas, hablar de transporte, de la movilidad, de esto que implica tantas cosas, que no solamente es lo largo del nombre, sino lo complicado de la responsabilidad, licenciado. Esto de la movilidad, luego le voy a pedir que me hable usted acerca de lo que involucra hablar de la movilidad y el transporte, la movilidad en el transporte, que tiene obviamente mucho que ver sobre todo con esta definición que a veces pasa desapercibida y perdemos la proporción en los alcances de las dependencias y las responsabilidades. Quiero, antes que nada, le decía al principio del programa, agradecer al licenciado Aquiles, y es que a mí me llama la atención fundamentalmente el gesto humano del funcionario. Vemos a un Aquiles Espinosa que no se queda en la oficina, pudiéndolo hacer. Sus antecesores lo hicieron con mucha frecuencia, quedarse aquí desde la Torre de Marfil, esperando que no pasara nada, que todo cambiara para que todo siguiera igual. Espinosa sale a vivir la ciudad, a vivir las calles, al toro por los cuernos, vaya pues. Y esa es una actitud que habla muy bien, sobre todo en momentos tan difíciles. Tuxtla Gutiérrez, sabido como todas las capitales, particularmente la nuestra, que ha venido cambiando, ¿qué le digo?, de unos 3, 4, 5 años para acá, y que antes de eso Tuxtla era, no lo dije yo en su momento, lo dijeron en mi programa, lo dijo mucha gente, una fosa séptica al aire libre. Sí, efectivamente. Así lo decía todo el mundo, así lo sentíamos con solo llegar a las calles del centro. Y bueno,
la pandemia y bueno, todo lo que demás se dice. Es innegable los cambios que ha tenido la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero también es innegable el crecimiento y esto involucra transporte. ¿Y qué involucra el transporte? Bueno, involucra en una primera entrada muchos negocios, muy buenas voluntades y muy malos comentarios. La rifa del tigre le toca al licenciado Aquiles Espinosa. Bueno, y dice uno, cuando empieza uno a oír los señalamientos, ¿qué tanto está? ¿Cuál es el reto más grande con el que se encuentra Aquiles Espinosa García cuando recién toma el mando de esta Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas? ¿Cómo le encuentra? ¿Qué siente? Sí, pues caray, encontramos a la Secretaría en condiciones precarias, pero es que así estaba todo el transporte, no solo la Secretaría. Y yo creo que lo que más me preocupó es el tema de la gobernabilidad para el Estado, que el transporte se había convertido en el primer foco de la ingobernabilidad. Yo comento siempre, Rodolfo, que cuando yo estuve en el gobierno anterior, en la Secretaría de Gobierno, yo era director de gobierno, hice un monitoreo de los eventos que tenían al Estado en constante inestabilidad. Sí. Y el 100%, entre el 60 y el 70% era provocado por el transporte. Eso me había impactado mucho a mí y pensaba que pues, era prácticamente una secretaría en la que no debía uno estar como funcionario. Pues era mucho trabajo y como bien dijo usted, eso genera mucho comentario malo y pues para un político pues eso no es conveniente. Sí, claro. Pero pues en las mismas circunstancias en que nos encontrábamos, la vida me llevó a ser subsecretario en el gobierno anterior y del transporte. Y bueno, eso me permitió conocer las entrañas de la Secretaría y del sistema de transporte en el Estado. Y bueno, pues luego de conocerlo, el gobernador Rotelio Escandón Cadenas me invita, me puso en qué pensar. Precisamente por esta cuestión que me pregunta usted, Adolfo, sobre en qué pensé que era lo más difícil de la Secretaría. Y era esto, el tema de la inestabilidad que propiciaba a todo el Estado. Y cómo entonces hacerle frente para que, ayudando al gobierno, también ayudáramos a la gente, al Estado. Porque ya con solo que no haya movimientos que signifiquen inestabilidad, estamos ayudando mucho al Estado. Claro. Entonces, como comento, luego de la plática con el gobernador, que me hiciera la invitación, pues acepté y a partir de entonces empezamos a pensar ya muy en serio cómo podríamos hacerle frente a estas condiciones en que se encontraba el transporte en general y desde luego la Secretaría. Pero para eso, como suele hacer un médico, cuando alguien llega y se manifiesta enfermo, tiene que atenderlo. Lo que tiene que hacer es de inmediato una auscultación, una revisión, para que pueda hacer un diagnóstico y a partir del diagnóstico, pues tener una idea de cómo lo va a curar. Claro. Pues, lo mismo hicimos nosotros aquí. Indagamos, hicimos un diagnóstico, creamos un plan y a partir de él
empezamos nosotros a tomar decisiones. Ciudad capital del estado. En conferencia de prensa, el secretario de Obras Públicas Municipales, que es Jorge Humberto Gómez, bueno, pues Jorge nos habló sobre los trabajos de rehabilitación del Parque Jardín de la Marimba. Es muy interesante la entrevista, son muy interesantes los datos, pero sobre todo reflejan esta preocupación por la conservación del medio ambiente, pero también es muy importante la consideración de los adultos mayores, de los niños, vaya, de todos los que visitan este emblemático lugar aquí, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Pueden ustedes ver, ahorita si quieren caminamos un poquito, por algunos ejemplos que tenemos, en donde ya las raíces de los árboles, por estar aquí más de 30 años, ya levantaron el piso, ya lo quebraron, ya hay muchas partes en las que no se puede caminar con seguridad, digámoslo así. Acordémonos que este parque es visitado en su gran mayoría por adultos mayores, por mucha gente, por niños, por jóvenes, por niñas, por todo mundo, pero principalmente por adultos mayores. Y las variantes en los niveles causados por el crecimiento de las raíces de los árboles, pues son un problema ya en el parque. Entonces vamos a rehabilitar esa parte en el piso para ampliar también algunas jardineras y algunos troncos que ya crecieron y ya quedaron ahorcados en el concreto. Vamos a ayudarlos a que tengan un poquito más de permeabilidad para ampliar un poquito esa parte de las jardineras. Vamos a cuidar muchísimo todas las raíces de los árboles, todas las ramas. La Secretaría de Medio Ambiente Municipal tiene un inventario de todos los árboles que hay en el Jardín de la Marimba desde hace varios años. Y bueno, también le comento aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la presencia de jugadores representantes de la asociación Pádel, público en general, el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, así como autoridades municipales, el presidente municipal de la ciudad, Carlos Morales Vázquez. Bueno, pues realizó la inauguración del nuevo domo instalado justamente en las canchas de pádel al interior del Parque Recreativo y Deportivo Cañahueca. Esto fue el domingo pasado, el 23 de julio, y es un evento al que independientemente de todo estuvo muy concurrido, pero sobre todo sabe que lo importante es que estuvo muy concurrido por deportistas, por gentes que hacen deporte, y eso es lo bueno. Y bueno, es el momento de opinar. Mire usted, con 30 puntos arriba nos reportan que Zoé Robledo incrementa su ventaja en Morena. Zoé Robledo, un auténtico morenista que ya alcanza el 43.7% de preferencia, con casi 30 puntos arriba de su más cercano competidor interno en Morena. El director del IMSS destaca por ser, mire, las consideraciones, destaca por ser un funcionario público responsable, honesto y eficiente, destaca por su cercanía y entendimiento con el presidente de la República y por supuesto por su amor y arraigo a Chiapas. Nos reportan que, por ejemplo, en el 2024, 9 gubernaturas estarán en disputa electoral, de las cuales, de acuerdo con las continuas mediciones de intención del voto, 6 las habrá de ganar el Movimiento de Regeneración Nacional. Entre ellas, como estado prioritario, se tiene a nuestro estado, a Chiapas. En el corte de julio, la empresa encuestadora Rubrum, así se llama, Morena mantiene una ventaja en Chiapas de hasta el 57% de intención del voto, seguido del PAN con el 11.7%, el PRI con el 4.9%, el Partido Verde Ecologista de México con un 4%, Movimiento Ciudadano con un 2.5% y el Partido del Trabajo con un 2%, mientras que en lo que es la medición interna de Morena, Zoé Robledo se aleja literalmente de los demás competidores, con hasta un 43.7% de preferencia e intención del voto. Esto es casi lo que equivale a 30 puntos sobre Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, que tiene el 14.4%, seguidos de José Antonio Aguilar Castillejos con un 8.8%,
con Rosa Irene Urbina con un 7.4%, Carlos Morales con el 7.2% que tiene el alcalde y Sacil de León con el 6.7%, con un nivel de confianza, mire, del 95%. La medición de esta tendencia en la elección para gobernador de Chiapas, bueno, esta se realizó el 10 de julio, nos reportan del 2023, y para ello Rubrum entrevistó, nos explican, vía telefónica a hombres y mujeres de Chiapas mayores de 18 años. En su mayoría, estos entrevistados consideran que Morena debe continuar para profundizar un gobierno de visión social y, en el caso del candidato mejor, que mejor representaría el movimiento, esto de la 4T, la mayoría de chiapanecos coincide en que Zoé Robledo, actual director general del IMSS, reúne características que lo hacen el candidato natural de Morena, ello para la elección de gobernador en el 2024. Entre estas cualidades se destaca, mire, tome nota, ser un funcionario público responsable, honesto y eficiente, su entendimiento y cercanía con el líder del movimiento de la 4T, que es el presidente López Obrador, y por supuesto su arraigo y amor por Chiapas. También destaca que, a diferencia de otros aspirantes, Zoé Robledo es un auténtico morenista, vea usted, un político que inició en la izquierda y ahí se ha mantenido. Un cuadro, dicen, de primera y bien definido, pues cuando en la elección del 2012, recuerdan, muchos se alejaron de Andrés Manuel López Obrador, Zoé Robledo decidió permanecer ahí y seguirlo acompañando, lo que le ha permitido un papel ahora, por supuesto, un papel destacado en la cuarta transformación de la vida pública de México. Pero como siempre decimos aquí, ¿usted qué opina? Ahí está el dato. Oiga usted, ahora sí que el cierre, ya nos reportan que el Patronato para el Fortalecimiento Educativo acudió a la zona de la biosfera La Sepultura a reconocer a la escuela del año 2023 y a su alumna María Fernanda. Soy maestro de sexto grado y además padre de familia de la alumna ganadora de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2023, lo que lo hizo acreedora al premio Maestro Zoé Robledo Santiago. Es una gran satisfacción ser maestro y padre a la vez, ¿verdad?, de la alumna ganadora. Es una niña que se esfuerza todos los días por salir adelante, es una niña muy disciplinada y pues es un orgullo, ¿no? Es un orgullo ser su padre y ser su maestro. Soy María Fernanda Cabrera Cruz y soy ganadora del premio del maestro Zoé Robledo Santiago. Pues es un gran honor pertenecer a esta escuela. Quiero agradecer a mis maestros, al director que me ha estado apoyando también y pues a mis compañeros, a mis papás. Quiero agradecer a la Fundación del Maestro Zoé Robledo Santiago. Pues ha sido motivo de orgullo, de felicidad. Aquí están los compañeros que formamos la plantilla docente, están muy contentos, sobre todo por el reconocimiento que ustedes personalmente vienen acá a la escuela a hacerlo. Ese es un motivo de felicidad para toda la comunidad estudiantil. Y todos ustedes, maestros, todo aquel que labora en esta escuela debe sentirse muy orgulloso. El elegido debe sentirse orgulloso. Tenemos una escuela, pero no solo una escuela. Tenemos la mejor escuela. Pues entonces las cosas buenas las digamos y las digamos mucho para que se oiga en todas partes. Pues con esta nota estoy cerrando este primer segmento informativo de martes, no sin antes agradecer como siempre el favor de su atención, invitándolo que no se quede callado. Acuérdese, el silencio de los justos, de las justas, su silencio nos convierte en cómplice y solamente le sirve a los sinvergüenzas. Construyamos con la palabra, opinión pública el lugar. Nos vemos en el próximo segmento y hasta entonces, con permiso, mucho, pero muy buenos días.